A ver si podemos poner ahí para ir pasando. Estamos, muy bien, en Domingo de Ramos. No sé si vieron ahí en la calle, ayer crucé 2 o 3 personas que estaban vendiendo los ramitos, porque hoy es Domingo de Ramos. Este día hace referencia a la entrada triunfal que hace Jesús en Jerusalén, arriba de un burrito, y toda la gente festejaba que había entrado Jesús y lo aclamaban como rey. Entonces golpeaban las palmas ahí de palmera, tiraban mantos mientras Jesús iba pasando, y algunos iban, cortaban ramitas y las tiraban ahí al paso de Jesús también en esa celebración. Y por eso hoy tradicionalmente se festeja o se conmemora eso. Pero va a comenzar ese día la última semana antes de la crucifixión y resurrección de Jesús. Y es también el comienzo de la fiesta de la Pascua. Fiesta de la Pascua, fiesta que se viene ahora la semana que viene. Dios la instituyó para recordar siempre al pueblo de Israel cuando los libertó de Egipto. ¿Qué pasaba en Egipto? Bueno, Dios, para liberarlos, envía la última plaga, que era el ángel de la muerte. Iba a pasar un ángel por toda la tierra de Egipto, que Dios lo enviaba, y era el ángel de la muerte. Iba a matar a todos los primogénitos de toda la tierra de Egipto. Para que no suceda eso también al pueblo de Israel, Dios les da instrucciones bien específicas. Tenían que matar un cordero y con la sangre de ese cordero pintar las puertas. Tenían que pintar los postes y los dinteles. Entonces, cuando el ángel de la muerte, esta plaga que Dios enviaba, pasara por la tierra, viera la sangre, pasaría por alto esa casa, no actuaría ahí. En esa casa no iba a haber muerte, porque con ese cordero las personas habían hecho un pacto con Dios. Y entonces cuando pasara el ángel de la muerte, pasaría por alto por esas casas. Eso es lo que la palabra Pascua significa, Pesaj, es pasar por alto, pasar por arriba, perdonar o no actuar en muerte. Bueno, todo esto, sabemos, es una simbología de que también en el futuro el verdadero Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ese derramaría su sangre por nosotros. Y de esta forma todo el rito de la Pascua era una tipología de lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Y por eso cada detalle de la fiesta es importante porque nos revela algo de Cristo y de su sacrificio. Éxodo capítulo 12. Los que tienen Biblia ahí lo pueden buscar. Pero ahí está detallado parte del evento que sucedió en ese momento y ahí están las especificaciones. Fíjate que en el relato dice Dios que se debía seleccionar un cordero por familia. Tenían que matarlo y tenían que usar su sangre. Pero este cordero tenía que ser sin defecto, tenía que ser macho, tenía que ser de 1 año y nunca tenía que haber sido quebrado ningún hueso suyo. A ese cordero lo tenían que seleccionar. No podía ser cualquiera, no podían ir a un lugar, había un montón de corderos, sacaban uno, se lo llevaban y lo sacrificaban. No, tenían que revisarlo. No podía tener un defecto, no podía ser ciego, no podía ser sordo, no podía ser rengo, no podía ser tener problemas en las patas, no podía faltarle dientes. Tenía que ser perfecto. Ese era el cordero que tenían que buscar para el sacrificio, que el sacrificio se hacía el día 14. Dios le instituye que el día 14 del mes de Nisán era, calendario judío, era el día que tenían que hacer el sacrificio, pero al cordero tenían que tenerlo guardado, separado, apartado desde el día 10. Así que todo el pueblo, el día 9, nos estamos yendo cada vez más para atrás, Domingo de Ramos, el día 9 tenían que ya tener seleccionado el cordero. Este es el cordero. Y una vez que lo tenían, decían, bueno, este es el corderito. Se lo llevaba cada uno. Y del 10 al 14 lo guardaban. No era la intención solamente guardarlo, era como Dios mandaba, había que revisarlo. Y entonces 4 días viviendo el corderito ahí con ellos, 4 días viviendo el corderito con ellos. Llama la atención esto y es importante.
para revisarlo. Entonces probaban su aptitud, probaban si era, verificaban que sea perfecto, que no tenga ningún detalle. El cordero vivía con ellos. Hace unos años atrás me quedó esto. El cordero vivía con ellos, había que seleccionarlo, había que llevárselo a su casa. ¿Qué hice yo? Seleccioné un cordero y me lo llevé a vivir a mi casa. Ese corderito, esto es real, yo era más joven ahí, raro. Este corderito se llamaba Blanquita, le pusimos Blanquita porque era blanquita cuando llegó, después del tiempo ya no era tan blanquita, pero me lo llevé a vivir a mi casa. Me había enganchado con todo esto de los sacrificios levíticos y yo también quería hacer uno. Quería hacerlo, quería ver qué era lo que Dios quería enseñar a través de eso. También Dios habla mucho de la oveja y el pastor. Dice que nosotros somos las ovejas y Él es el gran pastor. Y usa la oveja para representarnos a nosotros y quería entender un poco más por qué. Me llevé un cordero a vivir a mi casa. Me levantaba a la mañana, estaba el corderito ahí conmigo. Yo en ese tiempo trabajaba en el patio de la casa de mis papás. Así que el corderito iba al trabajo conmigo, se quedaba ahí mientras yo estaba trabajando. Por ahí la veía a mi mamá que estaba colgando la ropa. Iba el cordero, juega, no sabe. Pero iba corriendo el cordero y le topaba acá, le hacía la paralítica a mi mamá al suelo. Y bueno, vivía ahí el cordero con nosotros. Bueno, y a la noche, como hacía mucho ruido y ensuciaba, porque el cordero, si yo no lo estaba tocando, como me la llevé a vivir conmigo cuando era chiquita, entonces, si no estaba yo, gritaba, fuertísimo. Entonces, para que pudieran dormir todos, en su sano juicio, mis papás me sacaron un colchón al patio y entonces yo dormía en el lavadero de la casa con el corderito ahí para que... Ahora entienden por qué me habían dejado al costado del camino, apenas pudieron... Siguieron de viaje, había que tenerlo al hijo del medio. Es para defenderlos un poco, porque si no... Pero me aguantaron con el cordero. En ese tiempo que tenía el cordero tenía unas gallinas también con pollito. Tenía una pequeña granjita ahí en el patio de la casa. Pero bueno, había que hacer el sacrificio. ¿Quieren saber qué pasó? Bueno, aprendí mucho de la oveja. La oveja, viste que, qué sé yo, el Salmo 23 dice, unges mi cabeza con aceite. ¿Para qué quiere una oveja aceite en la cabeza? Bueno, la oveja tiene un problema muy común, que es que cuando le pica un poco la cabeza, o cuando juega, va y golpea con la cabeza las cosas y se lastima a veces. Y viene una mosquita y en la herida pone sus huevos y se infecta y hace todo un problema, que si le pones un poco de aceite eso no pasa. Porque la mosca cuando viene hay aceite y no puede poner los huevos. Y no puede. Hay cosas muy interesantes. La oveja me hacía caso a mí nomás. La llamaba cualquiera de mi familia, Blanquita, Blanquita, Blanquita. La oveja miraba para otro lado como si fuera sorda. Yo le decía Blanquita, corriendo. Venían varias veces cuando hicimos la reunión con las adolescentes, con el grupo de adolescentes, le hacíamos al aire libre. Venía la oveja conmigo. Todos los chicos jugando con la oveja. La llevaba cansada, dormía a la noche, pobrecita. Tomaba la mamadera. Algunos de acá fueron a casa que le dieron la mamadera también. Venían perros, había unos perros en la calle. Veníamos caminando, ella venía al lado, yo salía por el barrio, tenía esa barba y tenía algo más de pelo. Y me ponía un kipacito acá que me habían dado porque me hacían el chiste que yo era judío y me decían judío. Y yo salía a dar vuelta con la oveja. Y por ahí venía un perro por la esquina que yo no lo había visto, o no le había prestado atención, pero la oveja ya venía y metía la cabeza por acá y se quedaba ahí entre medio y me miraba para arriba como las gallinas que miran de costado así. Me miraba como diciendo, ¿me va a cuidar? Hay un perro allá. Y bueno, dentro de eso, muchas cosas lindas, que es un animal que no es autosuficiente la oveja. No nace y vive y se cría en el monte. Dura poco. La agarra otro animal y listo. Necesita sí o sí un pastor. Necesitan del ser humano. Creo que el único animal que necesita sí o sí que el líder de la manada sea un ser humano. Que lo lleve a comer lo que tienen que comer. Que lo lleve donde pueden descansar. ¿Qué aprendí? Bueno, que soy un mal pastor porque se me murió. Fin de la historia. Resulta que trabajábamos en una fundición de aluminio. Fue un día la oveja comiendo cosita, come cualquier cosa. Mientras vos le das, come. Por eso necesita a alguien que la cuide, que la guíe, que puede comer y que no.
y había una bolsa abierta de los químicos que usábamos para el horno, purificador, escoriador, etcétera. Comió eso. A la noche se terminó la oveja. Así que, mal pastor. Bueno, no pude hacer el sacrificio, pero me quedo con lo que aprendí. Y con mis viejos chochos cuando se fue la oveja. Menos mal. Ya estoy tramitando para conseguir otra, pero ya la voy a llevar a mi casa donde vivo ahora. Hay muchas cosas que aprendí ahí, pero te quiero nombrar lo más importante, que era esto. No sé si todos tienen mascota de acá. O hijos, bueno, más o menos. Uno se encariña. Es como que está un tiempo ahí, está un tiempo con vos, un perrito, un gato, un no sé qué mascota, y te encariñás. Y yo estaba ahí con el cordero, y nosotros siempre hablamos de la Pascua, y decimos, bueno, porque en Pascua tenían que separar un cordero, y tenían que degollarlo, y hablamos como que hablamos. Y había que degollarlo, y con la sangre había que pintar las puertas, y eso era, porque eso es la Pascua. Y yo me había reencariñado con el cordero, y se acercaba el tiempo, y yo le iba a tener que cortar el cuello. Dormía conmigo la oveja, andábamos a cocochito por el barrio, se subía acá, jugaba, te quería, te hacía notar que vos eras importante, te buscaba. Yo le iba a tener que cortar el cuello por culpa mía. La inocencia, una inocencia absoluta. ¿Qué tenía que ver ella con toda mi maldad? Y creo que la enseñanza más grande es esa, ¿no? Que el pecado siempre lastima. Y no te lastima a vos nomás, siempre lastima para afuera. Vos terminás haciéndole daño a los demás. Todos nosotros, pecadores. Nos lastimamos nosotros mismos, pero también lastimamos para afuera. Otra cosa es que el pecado se paga. Hay que pagarlo. Porque una pregunta era, yo tengo que matarlo, este animal, tengo que matarlo. Sí, porque el pecado se paga. Y eso es algo que había que aprender. Y Dios se lo hacía aprender así. El pecado se paga, y se paga con la vida, se paga con la muerte, se paga con sangre. Y me quedo con eso. Pero lo que sucede, volvemos ahora sí a la historia de este Domingo de Ramos. Lo que sucede ahí es el comienzo de algo espectacular en la historia del hombre y que Dios tenía preparado, porque se encuentra en esta parte de la historia humana el símbolo, el cordero, una oveja, que era un símbolo con su antitipo, es decir, con lo que representa el cordero de la Pascua, se encuentra en el mismo tiempo y lugar que Cristo, el verdadero Cordero de Dios. Ese símbolo se va a encontrar durante toda esta semana de la Pascua. Eso que se hacía con el cordero, simplemente un símbolo, va a pasar también con Cristo en tiempo real, en el mismo tiempo, en el mismo lugar, con aquello que realmente representaba. Y no hay forma que esto haya sido por casualidad o haya sido ideado por una mente humana. Mira, de todos los corderos que se sacrificaban en ese tiempo, porque era un cordero por familia, se calcula que 250.000 aproximadamente, la familia los mataba. Hay algunos relatos muy lindos que son de historiadores que dicen que los hijos, por eso te hablo del cariño que uno toma en poco tiempo, los hijos de la familia lo escondían al cordero. Claro, el padre salía bueno el día del sacrificio y el cordero, no, lo escondían. A mí no me lo tocan, imagínate los chicos, lo único que no querían. Entonces, qué lindo aprendizaje también el dolor que causa el pecado. 250.000 aproximadamente. El más importante, ¿cuál era? El que se sacrificaba en el templo. Todos estaban el día 9, vimos antes, el día 9, seleccionando su cordero. Pero el más importante era el que le seleccionaba, ¿quién? El sumo sacerdote. Porque si todos tenían que ser perfectos y sin defecto, este que seleccionaba el sumo sacerdote tenía que brillar de lejos. Tenía que ser el más blanco, el más puro, el más perfecto. Tenían que controlarlo de todos lados. Se dice que era uno que ya lo venían preparando y cuidando de una manera especial. Así que cuando el sumo sacerdote iba y lo elegía y lo encontraba y decía, es este,
lo separaba, le hacía upa y se lo llevaba para Jerusalén y se lo llevaba hacia el templo. En una procesión que se formaba un pasillo entre el pueblo y los religiosos. Todos estaban contentos. ¿Por qué? Porque se había encontrado el cordero que se iba a sacrificar en el templo y que iba a morir por los pecados. Entonces, en esa procesión, en ese pasillo que se formaba, esto sucede en Lucas 19, Jesús le dice a sus discípulos que le vayan a buscar un burrito para cumplir la profecía de Zacarías 400 años antes, pero buscan el burro. Jesús se monta en el burro y entra por ese pasillo, anticipándose a la procesión del Cordero que venía atrás, porque el símbolo se encontró con lo real, pero Jesús iba adelante. Y entonces cuando todo el pueblo lo recibe a Jesús, movían las palmas y tiran los mantos y cortan las ramitas y dicen: Hosana, este es el rey. Este es el rey que nos viene a salvar. ¿Quién lo escucha? Los fariseos y los religiosos estaban ahí en la procesión. Entonces le dicen a Jesús: escuchá lo que te dicen, callalos. Decirle que se callen, decirle que no digan más eso. Y entonces Jesús le dice esta frase tan conocida: os digo que si estos callaren, las piedras van a hablar, dando a entender que lo que los judíos no cumplieran, lo iba a cumplir Dios a través de los gentiles, porque los judíos llamaban así despectivamente a los no judíos, los llamaban perros o piedras. Cada año el sacerdote iba con ese cordero y lo dejaba en el templo. Recordamos ahí, día 10 al 14. ¿Qué pasaba con el cordero en el templo? Era examinado. Tenía que ser totalmente apto. Y los principales del templo tenían que comprobar que no tenía ningún defecto. Exactamente lo mismo sucede con Jesús. Del 10 al 14. Tiene que ser declarado perfecto. Ahí está la procesión que entra Cristo. Pero tenía que ser examinado. Y mirá cómo fue examinado Cristo por los sacerdotes, por los ancianos, Pilato, Herodes, Anás, Caifás, el centurión, etc. Cristo es declarado justo, perfecto e inocente en todos los ámbitos: judicial, civil, social, cultural. Es declarado perfecto e inocente por todos ellos. En Mateo 21 empieza esto y le empiezan a hacer pruebas a Jesús. Ellos no se dan cuenta de lo que están haciendo, pero están examinando que el cordero sea perfecto. Y entonces le dicen: ¿con qué autoridad hace estas cosas? Jesús le dice: ¿de quién era el bautismo de Juan? ¿De los hombres o era de Dios? No te vamos a responder: bueno, yo tampoco les puedo decir entonces con qué autoridad hago estas cosas. Mateo 22, los fariseos sacan una moneda y dicen: tenemos que darle tributo al César, y lo seguían probando. Y entonces dice Jesús: ¿de quién es esta moneda y la imagen? La imagen es de César. Désenlo a César, porque la imagen es de César. Pero denle a Dios lo que es de Dios. Porque los fariseos tenían en las filacterias escritas que estamos hechos a imagen de Dios. Y entonces la moneda tiene la imagen de Dios, de César es de César. Ustedes están hechos a imagen de Dios. Vuélvanse a Dios. En Mateo 22, ahí a partir del 23, los saduceos le hacen la pregunta también sobre la resurrección. Y todos terminan, Mateo, Marcos y Lucas, con esta frase: y ya nadie osaba preguntarle nada. Pero todavía faltaba lo más importante: debía ser declarado perfecto y sin defecto por un tribunal que daba un veredicto. Y este es el Cordero. Entonces, ahí está en la presencia de Caifás, y Caifás también lo interroga. Pero de la presencia de Caifás es llevado al pretorio, donde se sentaba a juzgar un pretor romano, y en este caso era Pilato. Pilato, ¿qué hace? Lucas 23 convoca a todos: los gobernantes del pueblo, los religiosos y el pueblo, porque él tiene que dar un veredicto. Y no solamente una, sino que 3 veces esto dice Pilato: no hallo delito en él. En un momento se lava las manos y vuelve a decir: inocente soy yo de la sangre de este justo, porque es justo y lo encontré justo, así que me voy a lavar las manos.
Y por tercera vez dice, después de azotarlo, ningún delito de muerte hallo en él. Y finalmente se cumplió lo que Jesús le había dicho, que lo que los judíos no dijeren de este cordero que era perfecto y apto para el sacrificio, lo iban a hacer los gentiles. Y termina declarando justo, perfecto e inocente a Cristo, esta autoridad, un tribunal gentil con más autoridad aún que el mismo Sanedrín. Pero así todos los judíos dijeron, crucifícale, crucifícale. No tenían argumento, pero como no tenían argumento gritaban más fuerte, crucifícale. Y Jesús es entregado para ser crucificado a la misma hora que se sacrificaba el Cordero de la Pascua. Y hay muchas otras cosas que están relacionadas. Cuando Jesús muere, el velo del templo se parte, las rocas se parten también, y muertos resucitan. Pero te quiero llevar a otra cosa, que es la esencia de la Pascua. Todo esto que pasó, todo esto que Dios cumplió, que Dios ideó y que Dios creó en la historia del hombre, es por esto. Mirá Romanos 3:23. Dice, Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, dice, para manifestar su justicia, ¿a causa de qué? Haber pasado por alto en su paciencia los pecados. En su paciencia Dios pasa por alto los pecados. Dice, ¿o ignoráis que la benignidad y la bondad de Dios es la que te lleva al arrepentimiento? Y eso dice Hechos 17:30. Pero Dios dice, habiendo pasado por alto, lo pasa por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Sabes qué es Pascua? Pascua es pasar por alto. Y es todo el símbolo de que el ángel de la muerte pasó por alto la casa de todos esos judíos que no eran mejores que los otros, que no eran perfectos, que no eran sin pecado, pero que habían creído el mensaje de Dios. El Cordero moría en su lugar. Habían creído y entonces Dios pasa por alto. No eran mejores. Y hoy, este es el mensaje que Dios quiere traer a nuestra vida. Dios también lo va a hacer con nosotros. Dice, por medio de la fe en su sangre. Por medio de la fe en la sangre de Cristo, Dios puede pasar por alto todos los pecados pasados, todos los pecados futuros, todos los pecados presentes, todos los pecados que hay en nuestra vida pueden ser lavados por la sangre de Cristo, pasados por alto, no tenidos en cuenta. Esos pecados pueden ser quitados para siempre delante de la presencia de Dios por medio de la fe. Segundo, Dios pasa por alto el tiempo de la ignorancia, porque por mucho tiempo hay ignorancia en nuestra vida. Hay ignorancia de que hay pecado, hay ignorancia de cuánto es lo que ofendía a Dios, hay ignorancia de que Dios tenía preparado a Cristo para perdonar nuestros pecados, pero Dios lo pasa por alto. Y ahora, dice, ahora, y quiero que te hagas esta imagen en tu cabeza. Dios ahora manda. Dios te envía una carta documento. Dios te está enviando un pedido de juicio. Dios te está enviando una oportunidad. Esto es serio. Esto está firmado por el juez del mundo, por el fiscal que fiscaliza el mundo. Y te envía esta carta y te dice, Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y esta es la pregunta para vos. No importa la edad que tenés. No importa si tenés 5, 10, 15 o 80 años. Dios hoy manda a todos que se arrepientan. Dios no pide, Dios no ruega, Dios no suplica. Dios es Dios. Y Dios es tu dueño, es mi dueño. Es el creador del mundo. Y en esa posición de creador del mundo, hoy Dios manda que te arrepientas. ¿Qué vas a hacer? Los invito a que todos cerremos los ojos para terminar orando.
Y que Dios pueda tocar aquel corazón de la persona que todavía no se arrepintió de sus pecados, para que no pierda esta oportunidad. Hoy Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de la ignorancia, pasando por alto aún los pecados, manda que te arrepientas. Que Dios bendiga tu vida para aprovechar esta oportunidad. Señor y Dios nuestro que estás en el cielo, gracias por este tiempo, gracias por tu mensaje, gracias por todo lo que hiciste para perdonar nuestros pecados, para mostrarnos tu corazón y tu amor. Señor, toca algún corazón que todavía no se arrepintió, que pueda entender este mensaje de arrepentimiento, porque hay perdón de tu parte. Señor, gracias porque la solución fue de tu parte. Gracias porque el amor viene primero de ti y te amamos porque nos amaste primero y lo demostraste en Cristo. Señor, que algún corazón entienda que todos sus pecados pueden ser lavados y perdonados en la sangre de Cristo. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de terminar cantando una canción, dejo este anuncio, que no nos vayamos, que inmediatamente después de cantar la canción vamos a pasar al tiempo de la despedida. Que Dios nos bendiga.